Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que estén muy bien, que haya, bueno, descansado este fin de semana larguísimo que tuvimos, ¿sí? Y nos volvimos a encontrar, ¿sí? Ahora vamos a ver el último tema del módulo, que es el módulo 4, ¿sí? Porque nosotros ya vimos asistencia social, vimos hacinamiento, que fue antes del fin de semana, y ahora vamos a ver necesidades básicas insatisfechas. No es muy extenso, creo que hoy lo podemos terminar, ¿sí? Y avanzamos en ese caso con niñez, que bueno, es un tema que tal vez nos va a detener un tiempo, ¿no? Porque ahí tenemos que conocer los derechos de los niños, ¿sí? Que muchas veces se ven, bueno, vulnerados, ¿sí? Vamos a ver violencia familiar, cómo podemos actuar nosotros en esas situaciones. Después tenemos que ver acosos, todos los tipos de acoso, cómo podemos acompañar a la persona que está haciendo, ¿no? O que está viviendo en esta situación. Vemos todos, ¿no? Laborales, familiares, puede ser tal vez escolares en ese caso. Y después ya pasamos a los jóvenes en conflicto, ¿no? Con la ley, que, bueno, tuvimos esa, como una especie de disminución, ¿no? Tal vez ustedes estén de acuerdo o no, en la merma, ¿no? En la edad. Yo creo que está muy bien, ¿sí? Este tema cuando lo veíamos en su momento todavía no estaba establecido. No saben los ejemplos que nos contaban varias de sus compañeras por las situaciones, cómo vivían, ¿no? En determinadas zonas, donde ya era liberado casi. Bueno, podemos estar a favor, podemos tal vez estar en contra, ¿sí? Pero yo creo que puede ayudar también a formar, ¿sí? Que es una muy buena manera, ¿sí? Pero no nos detengamos, no avancemos en ese caso. Vamos a ver las necesidades básicas insatisfechas, las famosas NBI, ¿sí? Que siempre las vemos. Ellas que nos van a permitir que nosotros conozcamos, ¿sí? Bueno, la falta de acceso que van a tener determinadas personas, puede ser un grupo, ¿sí? O algunas veces nosotros hablamos de las familias. Ellas, ¿no? Tienen falta de acceso a determinados bienes, como así también a servicios que son, bueno, totalmente esenciales, ¿no? Para que se pueda llevar una vida digna, ¿sí? Que en algunas zonas no lo podemos observar, ¿sí? Aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Una vivienda adecuada, ¿no? Que cuente, bueno, con agua potable, por supuesto que sí, que tenga sus instalaciones eléctricas que estén en condiciones, ¿sí? Porque allí normalmente podemos notar que algunas viviendas no lo tienen, ¿sí? ¿Alguien quiere decirme algo? A ver o no, simplemente se activó el micrófono. Si quieren decirme algo, ustedes saben que me detienen y avanzamos, ¿sí? Aquí fíjense este tema, ¿no? Los servicios sanitarios. Gran pregunta que nos van a realizar cuando vienen, ¿no? O es la época de los censos, ¿sí? Si nosotros en nuestra vivienda contamos con un retrete, ¿sí? Gran pregunta que en algunas zonas, la verdad, que no cuentan, ¿no? Ni ese baño puede estar completo, ¿sí? Que algunas veces simplemente ya podemos tener una letrina, pero ya no se usa, ya está pasado como bastante de moda, ¿no? Ya estamos en una época donde se actualizan todos los sanitarios, ¿sí? Pero pueden tener en alguna vivienda de muy escasos recursos, no en una lejanía de la vivienda principal, este servicio no sanitario. Lo vamos a notar en aquellos barrios que, bueno, tienen muy escasos recursos, ¿sí? Pero ese factor muchas veces
cuenta, ¿no? Para tomar a las personas que sí cuentan con una necesidad básica totalmente insatisfecha. El acceso a educación, ¿sí? Es otro de los factores que aquí podemos notar varias situaciones, ¿no? Una por la lejanía, ¿no? Que tengan alguna institución educativa. Otra porque las familias no cuentan con los recursos, bueno, necesarios, ¿sí? Otra porque, bueno, hay una disposición, ¿no? De los mismos progenitores de no enviar a los hijos a las instituciones educativas. Factor a analizarlo, ¿sí? Más allá que en algún momento cuando mencioné este tema me dijeron, y bueno, pero hoy en día hay una libertad, ¿no? De poder decidir si envío a mis hijos o no a una institución. Mientras ellos reciban su educación en su domicilio, lo mismo están estudiando. Bien, ese es un factor distinto, ¿no? Porque se debe hacer un convenio donde se hace un trabajo con la institución y con los docentes que van a llevar adelante esta función. Pero aquí nosotros estamos hablando cuando directamente no se asiste, ¿sí? Por esas razones que les comenté recién, ¿sí? Puede ser también falta de alimentación, ¿sí? No tienen los recursos para, bueno, recibir por lo menos un almuerzo tal vez nutrido, ¿sí? Más allá que van a recibir seguro la ayuda de diferentes entidades, si se da a conocer estas situaciones, ¿sí? Yo comentaba este tema con otro de los grupos que comenzaron ahora en marzo y hablábamos de este tema, falta de acceso muchas veces, y ellos notaban que la diferencia en algunas provincias que era bastante regular y en otras era totalmente nulo, ¿sí? Sí nos mencionaban por la falta de recursos enviados desde organismos a nivel nacional, ¿sí? Eso es un factor que siempre lo van a mencionar, ¿sí? Pero desde el nivel provincial también se puede hacer, y más todavía desde los niveles municipales, ¿sí? Claro que sí, sí se puede hacer. Seguro que va a haber algunos, bueno, medios que sí nos están enviando, pero pueden ser absorbidos por la propia provincia en ese caso, ¿sí? Si no fuese. Aquí fíjense que a nosotros nos va a interesar este aspecto, ¿no? Mejorar la calidad de vida que va a tener la familia, como siempre hablamos, ¿no? Los tres parámetros que nosotros vamos a estudiar, la familia, la comunidad o en ese caso una persona. Nosotros, en cuanto a este tema, somos un nexo, nuevamente, ¿sí? Vamos a interceder para que las personas puedan, pasando estas situaciones, puedan recibir ese acceso, ¿sí? Aquí lo importante es tener un estudio, ¿no? Un diagnóstico, que se haga esos seguimientos que también, ¿no? Se da bastante que no se actualizan, ¿sí? Sabemos que en ese caso puede darse alguna situación, ¿sí? Bueno, ahí hay un trabajo conjunto, coordinado de varias instituciones, ¿sí? Pero tiene que estar reglamentado en ese caso. ¿Para qué nos sirve a nosotros que conozcamos estas necesidades básicas insatisfechas, especialmente para conocer cuál es la razón, ¿no? Que notamos que las personas no tienen ese acceso, ¿sí? Y que están en una situación de una pobreza estructural, ¿sí? Eso sí o sí lo vamos a analizar, y más todavía, como les dije recién, nos permite
poder conocer los porcentajes, ¿sí? A través de diferentes indicadores que los vamos a manejar a partir de ahora, ¿sí? Vamos a tener varios, ¿sí? Uno que mide tal vez el acceso, los ingresos, y otros, bueno, los que van a medir si tienen o no las condiciones necesarias para tener una vida, bueno, digna, ¿sí? Fíjense acá, ¿no? Tenemos algunos. Se van a utilizar estos indicadores, como les dije recién, no solo vamos a conocer los ingresos, que esto es un factor muy importante, ¿no? Porque si nosotros no tenemos un empleo, sabemos que va en decadencia las demás situaciones, ¿sí? No tenemos empleo, no vamos a poder pagar impuestos, no vamos a poder alimentarnos, no vamos a poder tener acceso a, bueno, un tratamiento, a medicamentos, ¿sí? En ese caso. Estos indicadores, acá, fíjense que son muy conocidos, ¿sí? Y recién yo se los mencionaba, pero acá vamos a hacer una clasificación, un detalle. Fíjense. Vamos a conocer en cuanto a vivienda, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de vivienda que, bueno, reside la persona, ¿sí? Se analizan los materiales en los que está construido. Muchas veces podemos observar viviendas donde están en una situación que no hay una terminación, ¿sí? Tal vez son bloques, pero que no están bien cementados, ¿sí? Es una vivienda, digamos, como transitoria. Seguro, ¿no? Que en esa vivienda vamos a tener hacinamiento, porque son muy reducidos los espacios y acá hablamos, bueno, de un hacinamiento múltiple, porque las personas lo utilizan para el dormitorio, cocina y otras, bueno, otros usos en ese caso, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a hacer especial atención en los menores de edad, ¿sí? Que siempre nosotros tomamos como referente donde tenemos que observar cómo ellos viven, ¿sí? Situaciones que están observando, ¿no? Que también lo hemos visto cuando hablamos de hacinamiento. Pero fíjense, hablamos de 3 personas o más por habitación, que era como una medida, ¿sí? Bueno, si tenemos un grupo de una familia numerosa en una vivienda totalmente reducida, donde los materiales no son los favorables, donde muchas veces pueden estar construidas de chapa, ¿sí? Que lo vemos es una especie de casilla, podemos decir, ¿sí? Bueno, ahí estamos notando que no hay una seguridad en ese domicilio. Y aquí fíjense, ¿no? Los servicios fundamentales, especialmente para la higiene, ¿no? Porque aquí podemos notar, bueno, enfermedades que van a ser relacionadas, bueno, por no tener una higiene necesaria, ¿sí? Y que van a observarlas por la falta de acceso a agua, ¿sí? Agua potable en ese caso, ¿sí? Sí se hace referencia a los sanitarios cuando hay un retrete que tiene una descarga que va a dar, ¿no? Un paso a una limpieza general, ¿sí? Especialmente hacemos hincapié aquí, en agua potable, que es lo básico que una vivienda puede tener. Cuando hablamos acá de vivienda, también podemos mencionar en la zona en la que se encuentra esa vivienda, ¿sí? Si las calles son, bueno, de tierra, ¿sí? O están pavimentadas en ese caso, ¿sí? Porque allí podemos notar varios que no cuentan con este servicio que realmente tendrían que contar. Educación, ¿no? Que yo recién les decía, los alumnos o los niños en este caso no asisten
a una escuela, ¿no? Por lejanía, como les dije, porque, bueno, los tutores han decidido no enviarlos. Muchas veces, en alguna respuesta que nos han dado, no hace falta enviar a nuestros hijos a las instituciones educativas, ¿sí? Bueno, ¿no? Tendríamos que hacerlos reflexionar en ese caso, ¿no? Una respuesta, en mi domicilio yo lo educo mejor que en una institución. Bueno, está bien, ¿no? En una vivienda, en una familia se puede, ¿no? Brindar los conocimientos, pero no van a ser los conocimientos formales necesarios donde la persona no va a poder socializar, ¿no? Que es tan importante para su formación integral en ese caso, ¿sí? Bueno, aquí muchas veces vamos a tener que comentar los beneficios de un acceso a la educación, ¿sí? Del envío en ese caso. Y después hablamos de esta capacidad de subsistencia, ¿no? Que, bueno, vamos a mencionar la dependencia económica, depende muchas veces del nivel educativo, que lo vamos a ver aquí también cuando asistimos a diferentes lugares donde las personas tal vez no tuvieron la posibilidad, decimos nosotros, de acceder a tal vez a la educación primaria en ese caso, ¿sí? O puede darse muchas veces donde el jefe de familia, que es el tutor normalmente, cuenta, ¿no? Con una, tal vez, un trabajo, una profesión que actualmente no está teniendo trabajo, ¿no? Una actividad remunerada en ese caso, ¿sí? Y no tienen los accesos, bueno, a, a lo básico en ese caso, ¿sí? Hay muchas veces cuando se hacen los censos, se menciona, ¿no? Necesitamos saber cuántos son los integrantes de la familia, quiénes son los que trabajan, de quién dependen muchas veces lo básico, ¿no? Las comidas, ¿no? La vestimenta, eh, bueno, el acceso a medicina. Y justamente imagínense, si un jefe de familia no tiene un empleo, bueno, vamos en desmedro, decimos. Fíjense aquí, ¿para qué nos sirve que nosotros tengamos referencia de estos indicadores? ¿Sí? Para nosotros nos van a servir, y bueno, en realidad para todos, ¿no? Para poder conocer cuáles son los hogares que tienen una situación de carencia crítica, ¿no? Nosotros acá podemos establecer como parámetros, ¿sí? Críticos, medios y tal vez, bueno, son mínimos, ¿sí? Y a partir de aquí, nosotros vamos a tener tal vez participación o los organismos que los llevan a cabo no van a poder diseñar todas estas políticas públicas, van a estar dirigidas, bueno, a reducir la pobreza y a mejorar esas condiciones, ¿sí? Aquí, fíjense que muchas veces lo hemos debatido con otros inicios, donde esas políticas públicas y esa presencia muchas veces se da en épocas que son próximas a elecciones, ¿sí? Bueno, no. Ejemplos nos han mencionado varias de nuestras compañeras. Bueno, no. Esto tiene que ser, estas políticas se establecen, ¿no? Y se llevan adelante. Pero para que realmente podamos reducir esos porcentajes, que sea visible, ¿sí? Y bueno, y mejorar las condiciones, sí, ¿no? Acá analizar si un grupo familiar está viviendo en hacinamiento, dar esa posibilidad a un acceso a una vivienda, ¿sí? Bueno, ese es otro factor, ¿no? Que muchas veces ese acceso a viviendas eh, es para un grupo tal vez reducido, ¿sí?
Y tal vez puede darse para personas que, bueno, no lo necesitan, ¿sí? Que lo mencionábamos en su momento, que, bueno, tienen una vivienda y tienen la posibilidad de recibir otra y la alquilan, ¿no? Bueno, ahí estamos notando la, la imposibilidad de que otras personas lo puedan realizar, ¿sí? Bueno, yo creo que ahí es muy necesario que tengamos registros, ¿sí? Si un grupo familiar ya tiene una vivienda, bueno, ¿no? Ser una visita, ¿no? En ese domicilio donde ellos han colocado que están viviendo actualmente y notar si hubo un cambio, ¿no? Un avance, o realmente siguen necesitando esa vivienda, ¿sí? Aquí mencionábamos el día miércoles, ¿sí? Varias situaciones de estas, ¿no? Y decíamos la similitud, ¿sí? Aquí en mi provincia se ve, pero muchísimas de esas situaciones, ¿no? Donde se privilegia también, ¿sí? Bueno, a personas que tal vez pertenecen a un determinado partido, ¿no? Que es el principal en una provincia, ¿sí? Bueno, donde no estamos, ¿no? Para mencionar que se debería manejar de esa manera, ¿no? Es libre para todas las personas, ¿sí? Que cuenten o que estén transitando alguna de estas situaciones, ¿sí? Creo que se debe dar una similitud en sus provincias también, ¿no? Siempre que vemos noticias, ¿no? O alguien hace una denuncia, notamos una semejanza, ¿sí? Fíjense aquí, ¿no? Vamos a notar un factor muy importante, ¿no? ¿Qué es la diferencia con pobreza monetaria? Aquí fíjense, nosotros vamos a hablar de una pobreza monetaria cuando se miden los ingresos que tienen especialmente los jefes de hogar, ¿sí? Y se analiza dependiendo las edades de los integrantes de esa familia, ¿sí? Que si son menores, bueno, no tienen ninguna fuente de ingresos, son totalmente dependientes, bueno, de sus progenitores, sabidos, ¿no? Ya, si tienen 17, 18 años, tal vez pueden llegar a realizar algún trabajo, ¿no? Pero no es formal, ¿no? Puede tal vez ser una ayuda, ¿sí? Ya a partir de los 18, 21 años, ya es un trabajo, sí, dentro de lo posible, formal, pero tendría que ser de esa manera, que permita un ingreso para las familias, ¿sí? Pero acá nos vamos a detener en la NBI, ¿sí? Que es la que nos va a interesar a nosotros. ¿En qué se centran? En la falta de acceso, que las venía mencionando hace un ratito, a bienes, como puede ser, bueno, las viviendas, y, bueno, hablamos de alimentación fundamental y los servicios, salud, seguridad social, como siempre decimos. Miren acá, independientemente del nivel de ingresos, ¿sí? Bueno, acá nosotros lo necesitamos conocer. En los censos se sabe, ¿sí? Acá los métodos que nosotros vamos a tener para medir, ¿no? La pobreza son la línea, que siempre es muy mencionada, ¿no? Que va a evaluar la capacidad que tiene cada hogar para adquirir, ¿no? Un conjunto básico de bienes, ¿sí? Y servicios. En este caso son los que yo les estoy mencionando, ¿sí? Y las necesidades básicas insatisfechas, que son las NBI, las vamos a identificar, ¿no? Cuando las personas, bueno, no tienen acceso a determinados servicios esenciales, porque va muchas veces
bueno, no decimos en riesgo su vida, ¿sí? Pero son totalmente necesarios. Una vivienda, ¿sí? En condiciones aptas para ser habitada. Educación, como les dije hace un ratito, todo, toda persona en edad escolar tiene que asistir al colegio, ¿sí? Es un derecho, no se puede limitar, ¿sí? Razones. Sí, nosotros aquí podemos ayudar. Si hay un alumno que no tiene tal vez los medios, buscar el modo, ¿sí? Para que ese alumno tenga una educación tal vez no presencial, pero sí que sea tal vez domiciliaria, ¿sí? O tal vez en ese caso por salud, tal vez lo sea, ¿sí? Y la institución se organiza, ¿no? Seguro que aquí van a tener ustedes una función, ¿sí? Más allá de que una psicopedagoga puede manejar esta situación, pero no es realmente el rol que llevan. Seguro un trabajador social de un organismo va a visitar ese lugar y va a conocer. Y se va a hacer el trabajo, ¿no? Que ustedes ya a esta altura lo manejan, ¿sí? Identificamos, ¿sí? Planificamos, nos organizamos y vamos seguro a dar esta posibilidad a que el alumno reciba su educación. Y después saneamiento, ¿no? Que es, bueno, muy necesario para tener una mejor calidad de vida, decimos, ¿no? No estamos pidiendo lujos porque, bueno, no es la razón, pero sí lo necesario para que toda persona pueda tener una vida, bueno, cómoda, decimos, dentro de sus posibilidades, ¿sí? Que es lo básico que se pide, ¿sí? Fíjense aquí, tenemos este método que recién les comentaba, ¿no? La línea de pobreza en este caso. ¿Cómo nosotros vamos a obtener? Fíjense, es necesario calcular el ingreso mínimo, ¿sí? Para que, bueno, un hogar que normalmente hablamos de tipo, ¿no? Dos adultos y dos menores en este caso, puedan adquirir la canasta básica, ¿no? Para que ellos puedan alimentarse, ¿sí? Y, bueno, bienes tal vez no alimentarios que sean para mejorar o tener bueno, una higiene en ese caso. Aquí, fíjense que hablando de estas canastas básicas, hay organismos donde se encargan de otorgar módulos alimenticios, ¿sí? Hay algunas entidades donde hasta pueden brindar la posibilidad de un comedor, ¿sí? Donde ya está reglamentado la cantidad de viandas o de raciones, en ese caso, pero ahí ustedes van a tener un trabajo más, ¿sí? Si se da esta posibilidad. Es necesario tener un contacto con el director, digamos, o tal vez el que maneja el centro vecinal, ¿sí? Que va a tener un control de cuáles son las familias y si no se hace una búsqueda, un registro, ¿sí? Para conocer cuántos son los niños que nosotros vamos a recibir, ya sea para una merienda, ya sea para un almuerzo. Nosotros lo que notamos acá, lo más fuerte que tiene que ser es un almuerzo, ¿sí? Y la merienda tal vez pueda ser realizada en su hogar, otorgando estas posibilidades. Pero el almuerzo tiene que ser nutrido, ¿sí? Bueno, a ver, cuando hablamos de este caso, muchas veces me han preguntado, y bueno, pero ¿qué pasa con las copas de leche en las escuelas? ¿Sí? Esa es otra pregunta que me hicieron. Bueno, a ver, podemos tener diferentes comentarios.
una copa de leche, no siempre los alumnos reciben una copa de leche, o sea, una merienda que esté en base a leche. No, es un mate cocido muchas veces donde se complementa con tal vez algo dulce, ¿sí? O tal vez, como era aquí en mi provincia, era azúcar pura. Eran jugos, ¿sí? Pero ni siquiera un jugo tal vez natural, donde se otorgaba, en este caso, bueno, galletas dulces, 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 donde no hay una nutrición en ese caso, ¿sí? Frutas, ¿no? Es totalmente necesaria en las edades de los niños, ¿no? Que acceden a esos eh, comedores, ¿sí? O merenderos en ese caso, ¿sí? Bueno, ahí me mencionaban muchas de nuestras compañeras el trabajo que se hace en algunas provincias, que era muy importante, y en otros era totalmente nulo, ¿sí? Especialmente notábamos una diferencia entre el sur, cómo está muy organizado, ¿sí? Y hasta mencionan que hay como una especie tal vez de abuso de muchas personas, ¿no? Porque no lo necesitan, pero lo reciben. Entonces allí nosotros notábamos que falta un registro. En cambio, en el norte es totalmente distinto, ¿sí? Ahí tenemos más personas, ¿no? que asisten a estos lugares y donde los módulos alimenticios son tal vez muy, muy básicos y no son nutritivos, ¿sí? Aquí en mi provincia tenemos el programa Nutriditos, ¿no? Que ha mejorado bastante después de una serie, bueno, de análisis, ¿no? Que los alimentos que se otorgaban no eran balanceados, no eran, bueno, no eran nutritivos, ¿sí? Hoy en día sí, ¿no? Está establecido cuando se hace la entrega a las familias, ¿no? Se brinda alimentos no perecederos, ¿sí? Y se hace también la entrega de frutas, ¿sí? Pero que esas tienen que ser consumidas, por supuesto, en el día, ¿sí? Y en el caso de las meriendas que se dan en las escuelas, bueno, sí, ha cambiado, ¿sí? Desde hace un tiempo, sí se otorga la copa de leche, el chocolate o tal vez aquel alumno que tal vez no puede, no, ingerir una leche, no, con lactosa, ¿sí? Bueno, se da también esa posibilidad, pero no es siempre, ¿no? Es como su mate cocido, ¿no? Con una ración, ya sea de pan, ya sea con dulce, o ya sea una factura. Bueno, ahí notamos nosotros la necesidad de algo un poquito más fuerte, ¿sí? Esos son comentarios que también hacen, ¿no? Que tal vez puede variar. Si quieren ustedes después me lo comentan. Fíjense aquí, nosotros vamos a tener la famosa encuesta permanentes de hogares. Recuerden siempre las iniciales, ¿no? Que nos van a servir para, bueno, para los cuestionarios y después para identificarlas. Nosotros en Argentina vamos a recopilar todos estos datos y vamos a conocer, ¿no? Las condiciones socioeconómicas, cómo vive la persona, la cantidad de personas que viven. Y vamos a conocer la situación, ¿sí? Económica. Si tienen un acceso, cuál es el acceso, de dónde proviene ese acceso, ya sea de una
oficio, ya sea tal vez de un empleo, ¿sí? Aquí fíjense cómo lo vamos a calcular, ¿sí? Esto tal vez nos interese a nosotros. Vamos a tener el costo de la canasta básica, ¿sí? Recuerden siempre, básica alimentaria en este caso, la CBA, ¿no? Se recuérdenla. Le vamos a añadir un factor que representa el costo de otros ingresos, en este caso, totalmente esenciales, y nosotros así vamos a conocer el ingreso mínimo, ¿no? Que obtienen, ¿no? Las personas. Miren la terminología que utilizamos, tolerable, ¿sí? Y nosotros así vamos a obtener este coeficiente que se utiliza, bueno, en todo ámbito, donde nosotros vamos a poder determinar los diferentes ingresos, ¿sí? Y determina a la vez la posibilidad de, de tener mayor acceso a bueno, varias condiciones tal vez un poquito más acomodadas, ¿sí? Hay varios medios para hacerlo, ¿sí? Fíjense este otro que les voy a contar. Son muchos. Nosotros acá tenemos varios indicadores, ¿sí? Que nos van a servir, pero más todavía para si ustedes trabajan tal vez en, bueno, en entidades que van a llevar adelante este control. Desde nuestro rol vamos a visitar a esos lugares, ¿sí? Pero es muy bueno que conozcamos todos estos índices. Fíjense aquí, vamos a hablar del método, ¿no? De necesidades básicas satisfechas, donde acá nosotros vamos a tener los indicadores básicos, ¿sí? Que ustedes ya los conocen y van a poder observarlos. Supónganse, cuando tengan que completar una ficha, que nosotros vamos a ir a determinado lugar, vamos a hacer este análisis. Vamos a observar cómo viven las personas, ¿sí? Dentro de otros ítems que cuando les muestre las fichas, las van a recordar también a estos. Van a observar la cantidad de personas que viven, cómo es esa vivienda, ¿sí? Que yo les decía hace un ratito, que es de material, tal vez no es de un material de aglomerado, ¿no? Donde podemos ver estas últimas construcciones que se están realizando que no son, bueno, seguras, ¿sí? Y más todavía en aquellas zonas donde son sísmicas, ¿sí? Ese factor también lo vamos a considerar, ¿sí? En determinadas zonas. La falta de inodoro, como yo les decía recién, ¿sí? Es totalmente necesario y que tengan agua, que tengan esa descarga que recién mencionaba. Bueno, la asistencia, que recién lo mencionamos, diferentes factores en ese caso, ¿sí? Yo recuerdo una vez cuando se hizo una visita, esa respuesta que yo les contaba recién, no es necesario que mis hijos asistan a una institución educativa, ¿no? Allí podemos notar muchas veces la parte cultural, ¿no? Que tiene determinadas personas, donde todos creo que vamos a tener la misma respuesta. Es necesario, ¿sí? Asistir al primario, como así también al nivel inicial, como así también consideramos actualmente el acceso, ¿no? A un jardín maternal, o para que puedan recibir una estimulación temprana que es totalmente notable en todos los demás niveles, ¿sí? Yo lo vivo, ¿no? Con mis alumnos, donde es muy, muy importante la seguridad que van recibiendo,
tal vez la actitud que tienen ante determinadas situaciones, ¿sí? Bueno, pero lo importante, como siempre decimos, es el acceso, que vayan, ¿sí? Que no sea limitado, bueno, por los padres, ¿sí? Bueno, acá, si ustedes tienen esa posibilidad, hacer una concientización, ¿sí? De la importancia de que los niños deben asistir al colegio. Y después, ¿no? Hablamos de esta baja capacidad de subsistencia que es el ingreso, ¿no? Que tiene el jefe de familia, que es la persona que lleva adelante, bueno, todas las condiciones necesarias para que la familia pueda alimentarse, bueno, pueda vestirse, pueda tener lo básico, ¿sí? Como siempre decimos, no hablamos de lujos, no. No, simplemente hablamos de lo básico que toda persona necesita, ¿sí? Y más hablando, bueno, de niños, ¿sí? Que ahí hay un derecho, ¿sí? Ellos deben recibir su alimentación y, bueno, muchas veces no se da, ¿sí? O tal vez no en la cantidad o lo sustancioso que debe ser. Fíjense, aquí tenemos otros, ¿sí? Tal vez puedan identificarlos, ¿no? Que son los métodos integrados y multidimensionales. Fíjense, el integrado va a combinar todos estos temas que nosotros estuvimos viendo, ¿no? En cuanto a la línea de pobreza, y vamos a considerar también las necesidades, los índices, ¿no? De las necesidades básicas insatisfechas, y vamos a poder hacer una evaluación completa, ¿sí? Es muy importante. Y ustedes, cuando completen esas fichas, van a poder llevar adelante este control, ¿sí? Y después tenemos el multidimensional. Fíjense, multi significa muchos factores, muchos aspectos más para considerar, ¿sí? Bueno, acá tenemos la educación, claro que sí, una vivienda, ¿no? Acorde, que tenga lo mínimo, habitable, la alimentación y el empleo, ¿sí? Y el acceso a, bueno, servicios básicos, ¿sí? Que recién lo mencionaba, agua y electricidad, en condiciones, no aquí donde nosotros vamos a notar que tienen instalaciones tal vez no son las correctas, ¿no? Bueno, porque muchas veces pueden respondernos de esta manera: yo no tengo empleo, no puedo pagar un servicio de luz, pero necesito, ¿no? Ese servicio para poder mantener eh, tal vez los alimentos, pero no notan el riesgo que implica, ¿no? Tener ese servicio así como se menciona, colgado de algún otro lugar o algún vecino que dé esa posibilidad, ¿sí? Bueno, aquí podemos tener diferentes, bueno, accidentes, ¿sí? O personas, ¿no? Bueno, que se electrocutan, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no? Porque esas instalaciones no están siendo eh, realizadas de la manera correcta, ¿sí? O tenemos cables, ¿no? Que pasan por la vivienda y tenemos niños, ¿no? O tal vez en ese caso sucede alguna situación climática, ¿no? Y bueno, vivir de esa manera, sabemos los peligros que pueden acarrear. Fíjense aquí, ¿no? Tenemos ¿no? Donde nosotros tal vez vamos a notar, eh, observando nomás, ¿no? La presencia, el aspecto, ¿no? De los niños. Fíjense que son los métodos antropométricos.
donde nosotros acá vamos a considerar si determinado niño que tiene una altura debe tener un peso, por supuesto, adecuado a su edad, ¿sí? Donde aquí muchas veces cuando hablamos de estatura y hablamos de peso, vamos a notar que esa alimentación está basada normalmente en harinas, ¿sí? Donde ese niño no puede estar tal vez con un exceso de peso, pero no porque esté nutrido tal vez o porque esté comiendo de más, sino porque está comiendo mal, ¿no? Está alimentándose a harina pura, ¿no? Porque hay exceso de consumo de pan, ¿sí? Donde, bueno, se toma una merienda, ¿sí? Y se consume varios, tal vez, raciones, ¿no? O eh, panes, ¿sí? Por persona. De ahí no hay una alimentación nutrida, ¿sí? Si nosotros cambiamos la alimentación de ese niño, para ver cómo cambia, bueno, todos los aspectos, ¿sí? La salud en sí va a mejorar, ¿sí? Ese niño va a disminuir de peso, pero va a estar totalmente nutrido. La salud, ¿no? Acá vamos a tener niños que tal vez cambian los climas y son los primeros en estar resfriados porque sus defensas no están en condiciones, ¿sí? No reciben, bueno, vitaminas, que tal vez, bueno, están en las frutas, ¿sí? No las consumen en ese caso. O también puede ser también mencionarlas que las condiciones de su hogar no son las favorables, ¿sí? Eh, bueno, no tienen tal vez ventanas en condiciones, las puertas, ¿sí? Bueno, que da lugar también, si un niño que tal vez no tiene un peso acorde, no está nutrido, bueno, esas situaciones empeoran mucho más, ¿sí? Y lo vamos a notar. Normalmente los niños que tienen mayores escasos recursos son los que tienen más enfermedades respiratorias, ¿sí? Lo vamos a notar, ¿sí? Más allá de las vacunas, ¿sí? Ese es otro tema. Vacunas, donde muchas familias no completan el calendario escolar, ¿sí? Que sí o sí se debe manejar, ¿sí? Eso lo van a notar, lo van a ver, ¿sí? Otros no, donde se cumple el carnet vacunatorio completo, más allá de las campañas que se realizan, ¿no? Las visitas, tal vez domiciliarias, que ahí ustedes sí pueden participar, ¿sí? Que lo vimos, ¿no? Donde asisten los agentes sanitarios, ¿sí? O normalmente la hemos visto, bueno, durante la pandemia, ¿sí? Y después, post pandemia también, vemos esta posibilidad que en varios ámbitos se invita, se convoca, ¿no? A colocarse determinadas vacunas y se lleva un registro, ¿no? De las vacunas colocadas, pero tenemos otra situación, donde las personas no creen, ¿no? En la efectividad de las vacunas, ¿sí? Bueno, allí por ahí decimos, va más allá de lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Más de hacerle, de explicarles la importancia que tiene, ¿no? Las vacunas, la salud, ya queda en ellos y lo viven después, ¿no? Cuando sus niños o personas tal vez mayores tienen alguna enfermedad, ¿sí? Aquí en mi provincia tenemos
los dos extremos. Personas que tienen un cumplimiento muy marcado, ¿no? de ese carnet vacunatorio y otros que es extremo, ¿no? No creen en la efectividad de las vacunas, ¿sí? Más las de COVID, ¿sí? Que sí hemos tal vez escuchado, ¿no? Que tienen algunas contraindicaciones, pero es normalmente en personas que ya tienen una enfermedad de base, ¿sí? Pero no es en general, ¿sí? Pero bueno, allí es necesario formar, si así se pudiese, a las personas. Fíjense aquí, ¿no? Vamos a conocer este índice de desarrollo humano, ¿sí? Este también es muy conocido, pero este es un indicador internacional, ¿sí? Que es bueno que nosotros lo manejemos. ¿Qué mide, no? El progreso que va teniendo, ¿no? Cada país a través de la esperanza de vida. Bueno, a ver, esperanza de vida, ¿sí? Que si nos remontamos hace muchísimos años era muy limitado, ¿sí? Porque bueno, las condiciones sanitarias eran mínimas, ¿sí? Hoy en día tenemos una esperanza de vida bastante avanzada, ¿no? Porque se vive un poquito mejor, ¿sí? Hubo un gran cambio. Sí es necesario tener en cuenta el nivel educativo, ¿sí? Donde hoy en día se hace una búsqueda, como dije yo recién. Se da las posibilidades a que todas las personas terminen, ¿no? Sus estudios, ¿sí? Facilidades, ¿no? Ya sea de noche, ya sea a través de una disminución de años, una unificación, ¿sí? Para que las personas, bueno, puedan tener una mejor formación educativa. Y, bueno, el ingreso, ¿no? Por persona. También, bueno, es necesario saber cuánto es lo que percibe, dependiendo la actividad a la que se dediquen, a los oficios, ¿sí? Si es una actividad formal o tal vez no es en ese caso formal. Un oficio, ¿sí? Que hoy en día ese oficio puede ya transformarse en ser monotributista, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos hablando eh, en una posibilidad mayor, ¿sí? Donde si yo digo monotributo implica abonarlo, ¿sí? Abonar y dependiendo la categoría, sí tenemos un monotributo social en ese caso, ¿sí? Donde da la posibilidad de, bueno, que no es tan elevada el monto a abonar. Fíjense aquí, ¿no? Vamos a hablar de la pobreza multidimensional o vamos a mencionar también las necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Y es muy importante que nosotros marquemos estas dimensiones, ¿sí? Que yo les contaba hace un ratito algunas, otras las vamos a incorporar ahora. Miren las dimensiones, cuáles son, ¿no? Vamos a tener el ingreso, ¿sí? Que va a tener, por supuesto, una persona por el empleo, por la función, por la actividad que realice y que nosotros vamos a poder notar cuáles son también las condiciones de trabajo. Si es un contrato, por qué tiempo es esa función que va a desarrollar, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de ingreso? ¿Cuál es la cantidad de dinero, ¿no? Que va a recibir por mensual en ese caso, ¿sí? Y hablamos de manera mensual. Hay un factor para establecer también a nivel semanal, ¿sí? Por si las personas tienen un empleo, pero que es así a través de algún oficio que puede darse esporádico, ¿sí? Pero aquí sí nosotros tenemos que tener un nivel de ingreso mensual. En cuanto a salud,
Bueno, el acceso a cuáles son los servicios que se tienen. Cuando hablamos de este caso, servicios de salud, me pueden decir, y bueno, pero están los servicios públicos, los hospitales, ¿sí? Sean para las personas en general y también los hospitales para los niños. Bueno, hay que ver si se cuenta, si acceden, ¿no? Si tienen una lejanía, si pueden, si tal vez podemos encontrarnos con alguna realidad también donde las personas no creen en, en que en una entidad se puede salvar a una persona. Vamos a encontrar un nivel educativo o ya es cultural en este caso, donde pueden mencionarnos bueno, estas palabras, ¿sí? Fíjense, ¿no? Que donde ya vamos tal vez a lo básico, ¿sí? Pero bueno, podemos tal vez encontrar alguna zona donde tengamos personas que piensen así. Vamos a considerar el estado nutricional, ¿sí? Acá vamos a hablar seguro de factores de desnutrición, ¿sí? Del tipo de desnutrición o una persona que cuenta con un estado nutritivo favorable, ¿sí? Bueno, aquí cuando hablamos de factores de nutrición, vamos a ver, ¿sí? Que hay parámetros de nutrición de grado A, B, ¿no? Donde vamos a notar niños o personas muy delgaditos, ¿sí? Donde es notable que no hay una alimentación regular en ese caso, y menos nutritiva. En cuanto a educación, bueno, el acceso, ¿sí? Que recién se los mencioné. Pero no nos olvidemos aquel que también les decía de no querer enviar. El nivel educativo, ¿sí? Que acá normalmente vamos a encontrar personas que todo realizaron simplemente el primario o tal vez en óptimas condiciones tienen el primario, el secundario y realizan algún oficio, ¿sí? O todavía no han finalizado el secundario, ¿sí? Y esos factores pueden dar lugar a que nosotros tal vez podamos motivar, incentivar a que terminen sus estudios para que ellos mejoren sus condiciones de vida. Seguro que sí. En cuanto a vivienda, fíjense, calidad de la vivienda, ¿sí? Que decíamos, materiales, ¿sí? En este caso, el acceso, ¿no? A agua potable, que también hablamos acá que vivan, ¿no? En hacinamiento. Acceso a servicios básicos, los fundamentales, ¿no? Agua, básico, electricidad, ¿no? En óptimas condiciones y saneamiento, ¿no? Que tengan, ¿no? Su calle, ¿sí? Que sea, bueno, de pavimento, no de tierra, ¿sí? Si es una zona urbana, si es una zona de campo, bueno, sabemos que es higiene en ese caso. Y en cuanto a seguridad social, bueno, aquí que la persona pueda hacerse cargo, ¿no? Por lo menos de un acceso a médicos, ¿sí? Que sí está en ese caso, ¿no? Los hospitales públicos, ¿sí? Que también lo van a notar y me lo han mencionado, que solicitar un turno implica una espera aproximada de 15 días, 20 días, ¿sí? Bueno, eso también tenemos que mencionarlo, ¿sí? Pero aquí, si es una emergencia, se puede solicitar, ¿sí? Eh, se hace esa posibilidad, ¿no?
de considerar a una persona que está transitando una circunstancia de emergencia, ¿sí? No siempre, ¿no? Porque en la parte pública, bueno, es de esa manera, ¿sí? Y vamos a notar, seguro muchas de las personas que no tienen acceso a este tipo de salud, que solicitan la ayuda, ¿no? De eh, determinados organismos y sí se las otorga, ¿sí? Se hace un acceso a tal vez algún médico que trabaje en alguna otra entidad y se da esa posibilidad, ¿sí? Los medicamentos, bueno, hoy en día están, pero tienen un acceso un poquito, tal vez limitado, ¿sí? Eh, que sí, en el caso de las droguerías centrales, ¿no? Donde se entrega, ¿no? Los remedios. Sí, eso sí los notamos, ¿sí? Que hubo una merma en las entregas, por lo menos aquí en mi provincia, sí, ¿sí? Pero se sigue haciendo. Tal vez no es de manera semanal, como se hacía antes todas las entregas, pero sí llegan con un tiempo de espera en ese caso, ¿sí? Bueno, ahí ya es cuestión, yo creo, de acomodar, ¿no? De ir en mejora, ¿sí? No lo sé en sus provincias, ¿sí? Nos falta, ¿sí? Nos falta ver a nosotros algunos aspectos más, sí, que es un poquito extenso, mm, pero podríamos, si quieren, lo terminamos, que no son muchos temas, ¿no? A ver, o por lo menos terminar esta parte, que es en cuanto a las necesidades y a los índices, ¿no? Que después nos va a quedar analizar la parte ya de los elementos claves para un empoderamiento social, ¿sí? Que también es importante que manejemos esta nueva metodología de mencionar empoderamiento, ¿no? Que en realidad es un término nuevo, ¿no? Pero que antes ya lo manejábamos, ¿no? Considerar que la persona tiene acceso, ¿no? a esos eh, recursos en ese caso, ¿sí? Es un término muy nuevo en ese caso. A ver, ahí las leo, espérenme, que me pueda disolver. Ya estaríamos en módulo 4, sí, no es sí, este módulo, a ver, ahí te respondo. Si vos entras al campus, está el módulo 4 incluía asistencia social, hacinamiento, que vimos, bueno, el viernes anterior, y hoy que estábamos viendo necesidades básicas insatisfechas. Ese es el módulo 4 en ese caso, ¿sí? Y de ahí nos va a quedar, bueno, el módulo 5 que es eh, el que les mencionaba hace un ratito, niñez, que en algún momento vamos a unificar algunos temas, ¿sí? Con los otros módulos porque da lugar a hacerlo, ¿sí? Bueno, ahí te respondí. No sé si eh, quién había sido que me había preguntado. Eh, dale. Mi mail. Bueno, te lo digo. Para enviar el trabajito sería, o necesitas por otra situación. Si es por el trabajo, recordá que ese lo vamos a enviar allá dentro de unos días más todavía, ¿no? Si es por otra situación, no hay ningún problema. Mi mail es mi nombre, Ana María Torres, 199 @gmail.com. Ese es mi. No, ya me acuerdo. Ahí está. Es Ana María Torres, ¿sí? 199. Ahí te lo coloco. Ana María Torres,
199 arroba, ¿sí? gmail.com. Ahí está. Ahí lo vas a tener. Ahí está. Lo anotamos bien. Ana María Torres, sí. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ese es mi Gmail. Para el borrador que me dijiste. Cierto, me había olvidado. Ahora me hiciste acordar. ¿Sí? Bueno, díganme, ¿qué quieren que hagamos? ¿Seguimos un poquito o podemos esperar? O veamos el último índice, ¿sí? Este último índice y los otros, si quieren, lo podemos dejar, ¿sí? Veamos y así hacemos un cierre de todos los índices, ¿sí? Y lo otro, empoderamiento, ¿no? Que es tal vez más, es necesario, por supuesto, pero hace a la formación del tema. Fíjense este índice, ¿no? El índice de pobreza multidimensional, ¿sí? Que nos va a servir a nosotros para que podamos identificar a las personas que sufren múltiples carencias, ¿sí? Lo podemos encontrar cuando ustedes hagan una visita. Supónganse, ustedes les dan un diagnóstico, ¿no? Pero llegado ese momento, cuando ustedes están haciendo, ¿no? La entrevista o una simple observación, pueden notar varios más, ¿sí? Entonces es necesario considerar este factor, ¿sí? Y mire, fíjense, incluso no solo la parte monetaria, sino podemos ver, ¿no? Las viviendas, podemos observar que no tienen acceso, ¿no? a ningún servicio de salud o a un medicamento que pone en riesgo muchas veces su vida, ¿sí? Más que todo cuando hablamos de enfermedades crónicas, ¿sí? Aquí había un ejemplo de una persona que, bueno, ya era mayor, ¿sí? Que tenía artritis. Tenía artritis y era deformante, reumatoidea. Y esa persona tenía una necesidad de una colocación de una vacuna que era semanal, carísima, ¿no? Porque es de un laboratorio a nivel internacional que se daba, ¿no? A través de una obra social, ¿sí? Bueno, esa persona, ¿no? No contaba ya con esa vacuna y estaba empezando a tener todas las consecuencias cuando falta una medicación, ¿no? Que era su falta de movilidad, ¿no? Y teniendo una enfermedad como es la artritis reumatoidea, va afectando diferentes órganos, ¿sí? Y había empezado a afectar sus pulmones en ese caso. Un ejemplo que podemos mencionar aquí, ¿sí? Y bueno, no tenía un empleo, ¿no? Regular, más en las condiciones, justamente afecta sus manos, ¿no? Donde se van deformando, donde tienen debilidad, ¿sí? Bueno, fue un caso bastante renombrado, ¿sí? Donde se solicitó, bueno, ayuda de varios organismos lo hicieron y a nivel social también se hizo una búsqueda de entrega de alimentos, ¿no? Una colecta y buscar los medios para que un organismo pueda otorgarle ese medicamento, que se renueve ese acceso. Y después tenemos este índice de pobreza humana, este sí es muy conocido, ¿sí? Que es a nivel, ¿no? A través de del programa de las Naciones Unidas, ¿sí? Este es muy conocido también, ¿sí? Que evalúa estas tres dimensiones, ¿no? La privación de una vida larga,
¿sí? Y saludable, miren, ¿no? Ese concepto, el acceso a la educación y el nivel de vida digno. Totalmente importante para todo tipo de personas, ¿sí? Bueno, este también nos sirve muchísimo a nosotros, pero lo vamos a analizar a través de este programa, ¿sí? Y ahí nosotros, conociendo estos factores, ya estamos, ¿no? En condiciones de, tal vez, bueno, haber adelantado, nos va a quedar los elementos de un empoderamiento local, bueno, que tiene algunos conceptos, inclusión y participación, ¿no? Que es tan necesario, ¿no? Esa inclusión que, bueno, si es a nivel laboral, se está llevando adelante. Si es a nivel educativo, se está llevando adelante, ¿sí? Faltaría en este caso algunos aspectos en la parte ya social, ¿sí? Y cómo nosotros desde nuestro rol podemos romper esas barreras, ¿sí? Bueno, tenemos que tener varios aspectos que nos cuesta, ¿sí? Pero siempre digo yo que tenemos que trabajar para que se cambie. Y después nos queda conocer la participación, ¿sí? En trabajo social, que no son en realidad temas eh, muy extensos, ¿no? Pero no, vamos a exceder. No sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo haremos? ¿Sí? A ver, ustedes díganme, que por allí tienen que irse o tal vez a ver, nos vemos un poquitito, así. No es tan extenso. Yo hoy tengo tiempo, ¿no? Así que los terminemos. ¿Sí? ¿Sí? Dale. Sí, sí. Aunque nos reten. Nos reten, digo, no, es una hora. No importa. Yo digo, eh, podemos hacerlo, ¿sí? Hagamos. Vamos a ver. Digamos los elementos fundamentales, ¿no? Para este empoderamiento local, ¿sí? Fíjense los aspectos que debemos considerar, ¿sí? Son varios, son muchos los que vamos a nombrar, ¿sí? Pero que hace a la formación, ¿sí? Fíjense, concientización, básico, necesario, ¿sí? Para, en todos los ámbitos, ¿sí? Y esto es importante conocer, a ver, en la situación en la que se está viviendo, ¿sí? Nosotros acá vamos a comprender los problemas porque vamos a ir en esa búsqueda, vamos a ir a tratar de solucionarlos, a buscar cómo podemos hacerlos, a conocerlos muchas veces, ¿sí? Y a mencionarles que hay otras oportunidades que sí se pueden solucionar, que hay personas y hay organismos que los amparan. Esto es muy importante, fíjense, la identidad colectiva, ¿sí? Bueno, acá hay una palabrita que hace una inclusión. Nosotros, ¿sí? Nosotros sí podemos hacerlo, donde se trabaja en este caso en equipo, ¿sí? Pero que sea realmente en equipo. No decir, bueno, está el grupo de trabajo que lo lleva adelante, pero no se da en realidad, ¿sí? Bueno, es esta acción conjunta necesaria, ¿no? Para que ustedes, si trabajan en determinado organismo y han planteado cumplir objetivos a corto, a mediano plazo y más si establecen metas que es a largo plazo, se lleven adelante. Esto es importante, fíjense, la participación. Y bueno, aquí muchas veces no la notamos, ¿sí? Pero sí de las personas que cumplen esa función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre teniendo como medio nosotros una planificación, ¿sí?
y que va a notar cuál va a ser la ejecución. Y no se olviden que es importante la organización. ¿Quiénes van a estar a cargo de determinada actividad? ¿Sí? Y lo más importante es el seguimiento, que no quede inconcluso, ¿sí? Esa actividad o ese desafío, ¿no? Que están llevando adelante, ¿sí? Porque lo vemos, si no, así no da resultado, ¿sí? Dejar por la mitad un trabajo. Y después tenemos acá la capacidad de acción, ¿sí? Es básico, ¿no? Que tengamos la manera de organizarnos y que nosotros, si hacemos un trabajo conjunto, también vamos a poder defender, ¿no? Los intereses de las otras personas. El acceso a los recursos, que aquí vamos a tomar como punto, fíjense, la educación básica, que lo mencionamos recién, la formación, que se dé esa posibilidad, que sí se da, ¿sí? En mi provincia se toma muchísimo la formación laboral, pero desde el ámbito municipal, ¿sí? Bastante, hoy en día se está dando muchos cursos, ¿no? Donde impliquen una salida laboral y que está determinada, ¿no? Tanto para las mujeres como para los hombres, o que puede ser indistinto si la persona lo decide, ¿sí? Desde, a ver, si ya se conoce, primero se hace un diagnóstico de las habilidades, ¿sí? Si hay una inclinación tal vez por la construcción, tal vez por la parte administrativa, por la oratoria, tal vez por conocer el ámbito de los negocios, ¿no? Se va haciendo una formación, ¿sí? Tanto presencial como así también virtual. Se está dando esa posibilidad. Y bueno, después tenemos los recursos, ¿no? Que tienen que estar presentes, ¿sí? Cuando se llevan adelante determinados proyectos, contar con los recursos, no iniciar una actividad y dejarlas a media. Después la autonomía, ¿no? Que, bueno, es necesaria de que cada persona pueda valerse, bueno, por sus propios medios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través, ¿no? de esa posibilidad de conocimientos, ¿sí? Bueno, ahí nos va a llevar tal vez un poquito más de tiempo, ¿sí? Seguro que sí. Y después nos va a quedar el liderazgo, ¿sí? Y la autonomía, donde sí tenemos que considerar que toda persona tiene esa capacidad. Lo único que cuesta o tal vez es necesario formarla, moldearla, ¿sí? Que sí la podemos llevar adelante, ¿sí? Yo creo que, no sé si le estoy haciendo posible que lo vean, creo que no, pero ahí se los vamos a mostrar. No, creo que sí. Sí lo están viendo. Ahí está. Pensé que no, pero sí. El liderazgo, ¿no? Que se facilite la participación y que toda persona tiene esa posibilidad de ir adelante, ¿no? Es una capacidad innata, decimos, ¿no? Y esto es importante, el sentido de control y la autoeficacia, ¿sí? Observar los resultados, cómo se dan, ¿sí? Que aquí hay un factor que puede ser tal vez limitante, que es la parte, bueno, psicológica, ¿no? Cómo se prepara determinada persona para recibir o estar bien preparada, segura, ¿no? De lo que quiere realizar, ¿sí? Que es el famoso empoderamiento que necesitamos actualmente, ¿sí? Sí lo notamos
Hoy en día se habla muchísimo del empoderamiento en todos los ámbitos, ¿sí? Laboral, ya sea por sexo, ¿no? Que es necesario. No solo el empoderamiento en cuanto al sexo femenino, ¿no? Que tal vez, bueno, está bien, ¿sí? Pero que tiene que ser en general, ¿sí? Tal vez nos agrada a nosotros el empoderamiento eh, femenino, ¿no? Pero hablemos también de otros ámbitos también. Fíjense aquí, esta palabra, inclusión, hace un tiempo, ¿no? Ya podemos estar, si nos remontamos a un tiempo, podemos decir como medio aproximadamente 2006, no aproximadamente, donde se trabaja bastante en este ámbito, ¿sí? Fíjense, en nuestro ámbito se va a referir a esta eliminación de barreras. Si nosotros decimos trabajo social, vamos a ir a limitar, a romper esas barreras que sabemos que las personas tienen, ¿sí? ¿No nos va a interesar el origen? No. Para nosotros todas las personas son iguales. La identidad tampoco nos interesa. La capacidad tampoco, ¿no? Nosotros sí nos interesa esto, la participación plena y que sea igual para todas las personas. ¿En dónde? En todos los aspectos de la vida, ¿sí? Por eso yo decía, si es en el ámbito no educativo, esta inclusión sí se está dando, ¿sí? Hoy en día hay profes, hay personal, tal vez administrativo, ¿no? Que se está dando esta posibilidad a que cumplan una función, tal vez con una persona con un guía, ¿no? Con una persona que pueda ayudarlo, ¿sí? Pero sí se está dando. En la parte laboral, bueno, también, ¿sí? En la parte educativa, los alumnos tienen acceso, ¿no? Con un profe, y que antes era como, ¿cómo puede estar un alumno con capacidad diferente en una escuela normal, convencional? Decimos, no, era como imposible de pensarlo. Había un colegio destinado para ellos, pero no, no, está mal que pensemos de esa manera. Sí, se puede, ¿no? Sí, seguro que van a necesitar un acompañamiento, como todas las personas en algún momento, que se van a manejar tal vez un poquito más pausado, más lento, dependiendo de la discapacidad, ¿sí? Y muchas veces nos dan muchísimas sorpresas, ¿no? Porque cómo se va estimulando, cómo se va preparando, ¿sí? Nos sorprenden, ¿no? Del protagonismo que ellos toman después, ¿sí? Lo digo porque, bueno, tengo alumnos con capacidad, con una capacidad diferente, eh, o, o varias, ¿sí? Y nos dan sorpresas, pero diariamente, de esos avances, ¿sí? Que dependiendo de la discapacidad son grandísimos, ¿sí? Bueno, también hay que mencionar, eso lo digo, aquel alumno que tiene la posibilidad de tener un profe permanente y de aquel alumno que, bueno, no lo tiene, ¿no? Que a nivel nacional sabemos que se otorga un profe integrador simplemente para varios alumnos, ¿sí? Bueno, eso también hay que mencionar lo bueno y mencionamos tal vez lo malo. Miren esta palabrita, ¿no? Nos vamos a ir a nuestro ámbito. ¿Qué es la inclusión en trabajo social? Bueno, aquí nos han llamado, como decimos, ¿no? A eliminar esas barreras que sabemos que pueden presentarse, físicas,
sociales, económicas, culturales, que van a impedir la participación. Bueno, nosotros vamos a romper esas barreras o vamos a acompañar a que puedan nos dar un saltito en cada uno de esos obstáculos que se van presentando, ¿sí? Y esto es importante también, la valoración de la diversidad, ¿sí? Para nosotros es básico. La diversidad es como una palabra primordial, ¿sí? Diversidad. Acá no vamos a hablar de límites, ¿sí? Así que eso lo tomemos nosotros como bandera, como decimos siempre. El acceso equitativo, ¿sí? También, acá no vamos a representarlo más allá que en la vida cotidiana sí lo vemos, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar, vamos a trabajar, ¿no? Para romper ese no acceso o alguna dificultad que se presente, ¿sí? Bueno, acá hay algunas oportunidades en educación que sí se da, ¿sí? Sí está en empleo también, ¿sí? Lo hemos notado varios personas con capacidad diferente trabajando, ¿no? En actividades que ellos puedan realizarlas, ¿no? En ocio, sí, también lo vemos, en ocio sería en este caso en alguna actividad que a ellos les agrade. En la parte cultural lo vemos también, ¿no? Que cuando tenemos personas, ¿no? Con una capacidad diferente, puede ser, ellos tienen una inclinación cultural, ¿no? Por la pintura, por el arte, ¿sí? Que es muy importante valorarlo, las sorpresas que nos da. Y dignidad y bienestar. Bueno, mejorar, acá estamos nosotros nuevamente, mejorar las condiciones de vida que tienen las personas en una situación que siempre, ¿no? Nosotros vamos a tratar de que se borre, de vulnerabilidad, ¿sí? Asegurando, bueno, un cambio de vida y que ellos puedan tener un mejor bienestar dentro de las posibilidades y que nosotros podemos acompañar, ¿sí? Y hay otra preguntita más que nos deberíamos hacer. ¿Qué es la participación en nuestro ámbito? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo participo yo desde el rol de trabajador social o desde el trabajo social? ¿Sí? Bueno, no vamos a tener más ni menos que dos palabras muy importantes, siendo protagonistas y diciendo acá estamos, ¿sí? Lo podemos hacer, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros los que trabajamos en este ámbito? Nos consideran agentes activos, ¿sí? Porque actuamos, estamos presentes, intercedemos, ¿sí? Y este es nuestro trabajo, ¿no? Una intervención en la vida comunitaria. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a alentar a las personas, ¿sí? A involucrarse en todos estos asuntos que son necesarios para mejorar su vida y que ellos puedan tener recursos o un mejor acceso a determinados recursos, ¿sí? Bueno, ahí queda muchas veces en acompañamiento de entidades, ¿sí? Nosotros podemos tener la mejor predisposición, nos pueden hacer tener esta inclinación hacia la ayuda, pero muchas veces nos vemos tal vez limitados porque no tenemos el determinado acompañamiento, ¿sí? Bueno, sabemos que puede presentarse, pero que no, eso no implique que nosotros bajemos los brazos, ¿sí? No, seamos más personas que tengamos más interés en este ámbito. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Quien más, quien menos en nuestra vida cotidiana nos acercamos a las personas que están viviendo alguna situación tal vez complicada y desde nuestra participación individual o podemos tal vez
acompañarla, ¿no? Asesorarla, ¿no? A que pueda buscar otros medios. Y que sí hay organismos, ¿sí? Para su ayuda, en ese caso, ¿sí? Y es lo más importante, fortalecer o empoderar, como se dice ahora, ¿sí? Y así, fíjense, rápido, bueno, no tanto, pudimos terminar el módulo 4, ¿sí? Así que ahora yo les dejo habilitado para que puedan ver, a ver, espérenme que me lo permita, ¿sí? Seguro que me pasé de tiempo, y les pueda habilitar necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Hay un recuperatorio que tendríamos que realizarlo. A ver, está el recuperatorio que no lo hicimos. Este fin de semana vamos a habilitar por las dudas el recuperatorio de asistencia social y de hacinamiento, ¿sí? Para miércoles o el próximo fin de semana ya hacer solo necesidades básicas insatisfechas. Y cerramos, ¿sí? Y pasamos ya al módulo 5, que nos va a llevar seguro, vamos a tratar de una clase, si podemos, y después ya tenemos, ya pasamos a otro ámbito, ¿no? Que también es importante analizarlo, como son, bueno, las problemáticas familiares, ¿no? Que ahí vamos a conocer muchísimas y donde va a dar lugar a que nosotros tenemos que interceder. Después pasamos a eh, un tema que es muy complicado, ¿no? Como el suicidio, ¿no? Y aborto. Son dos temas fuertes, ¿sí? Que están reglamentados y otros que se están trabajando, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a tener aquí una participación de acompañamiento hacia esa persona, en este caso de aborto, que ha tomado esa decisión, ¿sí? Después lo vamos a ir analizando. Bueno, y suicidio, que es un tema, bueno, que hay que eh, observar, digo yo, la persona que da aviso, ¿no? Un cambio de actitud, tal vez actividades que realizaba antes las va dejando de hacer, ¿sí? Y la situación de vida que tiene, las condiciones también de vida que puede dar lugar a tomar esta determinación, ¿sí? Bueno, tenemos mucho por ver, pero ahí les habilito, ahí les dejo el material, les dejo estas imágenes de necesidades básicas insatisfechas. Y el sábado a las 6 les aviso, para los que no pudieron rendir todavía, asistencia social y hacinamiento, ¿sí? A ver, díganme, ¿alguna consultita que quieran hacerme? O bueno, ahí ya tienen mi Gmail para enviarme. Si quieren los borradores que quieran, envíenlo y lo vamos mirando si está bien, o podemos dar tal vez un aporte como para darle un cierre, o tal vez ya esté listo, ¿sí? No sé, vamos a ir analizándolo, ¿sí? De hecho, las escucho. ¿Sí? A Tamara, Nina o a Gladys, o estamos bien. A ver, espera un ratito. A ver, no, no, estamos bien hasta ahora, no hay dudas. Bueno, perfecto entonces. Entonces, ¿las molesto por el grupo? Ninguna. Dale, bueno, Tamara, dale, esperamos entonces. Las molesto el sábado para el resto que no está con nosotros y puedan hacer el recuperatorio, y sí, el próximo vayan haciendo esa lectura de necesidades, ¿sí? Tengan en cuenta las iniciales si hace falta, ¿no?
las abreviaturas, no las iniciales, las abreviaturas de cada uno de estos indicadores, ¿no? Puede haber ahí tal vez alguna trampita entre uno y otro, para que ustedes, bueno, tal vez se pierdan, pero seguro que no, ¿sí? Bueno, me voy. Así sigo, ¿no? Con otros cursos, con otras ocupaciones, ¿sí? Bueno, que tengan un lindo fin de semana y espero esos borradores para analizarlos, leerlos, ¿no? Y hacer aportes si fuese necesario, ¿sí? Bueno, que estén muy bien y nos vemos. Muchas gracias por estar siempre las tres en todas las clases. Nos vemos. Estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Es muy importante.